Y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y estoy encantada de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os venís de compras conmigo. Pero no nos vamos a comprar ropa, vamos a comprar comida. Vamos a hacer la compra semanal que yo hago de comida. Bueno, va en dos partes en realidad, porque parte la hago online y parte la hago presencial. La parte online es todo lo que pesa y no es, por ejemplo, leche, conservas, café, todo lo que sea de ese tipo, porque compro grandes cantidades para 2 semanas o más y así no tengo que ir con tanta frecuencia al súper. Y luego por otro lado está la parte de productos frescos, que sí voy una vez en semana a comprarlos, a veces 2, pero normalmente 1. Y es la parte más interesante, aunque la otra también, luego lo veréis. Ahora mismo nos vamos a ir a comprar la frutería y la carnicería. Y os lo quiero enseñar porque lo hago de una forma un poco especial. A la carnicería voy a una carnicería de mi barrio, en la que me dejan usar mis propios tuppers. De hecho ya los tengo aquí preparados. Hoy voy a comprar 3 tipos de quesos diferentes porque voy a hacer varias recetas esta semana con quesos, así que llevo 3 tuppers de este tipo. Son los del Mercadona normales, no son cuadrados de estos cúbicos, más o menos. Que muchos tenemos ya en nuestras casas. Y luego también, aunque yo no suelo comer jamón, mi pareja sí, así que llevo uno para comprarle jamón. Como acabaréis de ver, acabo de decir que llevo tuppers. Y eso es algo un poco especial, porque normalmente cuando uno va a la carnicería se lo ponen en la típica bandejita o en el plastiquito, papelito o lo que sea, te lo llevas a casa y lo guardas en el frigo. Haciendo esto de llevar los propios tuppers, lo que consigo es evitar ese residuo de un solo uso en definitiva, porque bueno, a veces sí aprovechamos las bandejitas, pero otras veces no es posible y estamos generando muchísimo residuo, muchísimo plástico y cosas que vamos a usar y tirar. No es tan fácil quizás encontrar una carnicería donde te lo permitan. Hace 2 años lo era menos, ya empieza a ser más común. Ahora con la pandemia también está la cosa más difícil, pero bueno, en la mía lo siguen permitiendo, así que no tengo problema, tengo esa suerte. Y también deciros, por ejemplo, que en Carrefour, en Alcampo y en algunos otros supermercados también lo permitían. Ahora mismo no lo sé, evidentemente. Y ya está, mis tuppers siempre van ultra limpios, es el único consejo que os doy. Hay sitios que te obligan que sean de cristal, en el sitio donde yo voy me permiten que sean de plástico y lo prefiero porque los de cristal pesan un montón y se pueden romper. De hecho, un día fui a una frutería a la que iba con un tarro de cristal para comprar aceitunas a granel y el pobre chico me lo rompió, pero no pasa nada, era un tarro reutilizado, o sea, no era grave, ¿no? Pero un tupper de cristal vale bastante y no quiero que se me rompa. Y luego os decía que vamos a la frutería. Con la frutería ahora mismo tengo un problema. Yo antes iba a una frutería, pero últimamente ha subido muchísimo de precio, ha bajado la calidad y la verdad es que ya no estaba contenta y era la única frutería con la que estaba contenta del barrio, así que ahora vuelvo a estar sin frutería porque o la calidad es bastante baja, aunque el precio sea competitivo y tampoco me interesa, o la calidad es buena pero el precio es puff y tampoco me interesa. Así que ahora mismo la verdad es que estoy yendo a comprar la fruta al Carrefour porque bueno, tiene una calidad precio media y la cosa buena es que me dejan utilizar mis propias bolsas de tela. Entonces yo antes me hice unas de algodón, compré tela esa de gasa de algodón de bebé que llaman en una tienda y las cosí con mi máquina, yo toda feliz, pero no me fueron bien. Esto lo he dicho ya en algún vídeo de la cocina, así que ahora uso estas bolsas de tela que son del a ver, que me cambie la mano, que se me muere el brazo ya, que son del Amazon, la verdad, y son de nylon o de algún tipo de microfibra de ese tipo. Este es el tamaño pequeño, este es el tamaño mediano y este es el tamaño grande. Yo lo que hago es que las llevo todas dentro de una grande y así voy cogiendo lo que necesito. O calculo, por ejemplo en el caso de la carnicería sí que llevo los tuppers contados porque sé lo que quiero. O calculo cuánta fruta y verdura voy a comprar y me llevo las bolsas contadas, pero como las bolsas en verdad no ocupan tanto, solo me ocupan esto en total, pues no me importa llevarlas todas. Y normalmente lo que hago es que llevo todo dentro de una bolsa más grande de tela, que es esta,
y eso lo llevo en el carrito que estáis viendo aquí atrás. Solo que ahora voy a llenar el carrito de cosas para reciclar, que intento aprovechar y me bajo que es el cristal, el papel y eso el día que voy a la compra, y así lo llevo en el carrito y es todo bastante más cómodo. Así que voy a llenar el carrito, me voy a poner la mascarilla y nos vamos de compras. ¡Qué alivio! Ya he llegado a casa, ahí tengo el carrito. Ahora me toca desinfectarlo todo. Os voy a enseñar un poco, a ver, que dejé la mascarilla aquí. Bueno, por ejemplo, aquí están los quesos, espérate, la luz. Aquí están los quesos. Este lo tenían ya en plástico en la tienda y me he quedado el trocito que quedaba, así que viene en plástico, pero bueno. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí este, que hoy voy a hacer unos macaroni and cheese. Bueno, hoy no, este fin de semana. Así que me hacía falta cheddar Warri de este. Y luego, por ejemplo, por enseñaros, pues la fruta. Lo que hago es que le pongo la etiqueta, ¿veis? Tal cual y ya está. Y hago así. O por ejemplo, que sale por aquí. Los paraguayos. Luego también, ¿veis? Por ejemplo, aquí la bolsa se me ha manchado, se ve perfectamente. Pues todo esto luego lo lavo súper bien y así a la siguiente ya está todo limpio. Esta tarde viene el Carrefour y también os lo quiero enseñar porque es la última parte de mi compra. Madre mía, tengo aquí la marca de la mascarilla, qué horror. Y lo bueno del Carrefour es que me traen la compra en cajas de cartón en vez de en bolsas de plástico como pasa en Mercadona. Incluso si pides fruta a granel, también te la traen en cajitas. Lo único malo es que no se llevan las cajas para reutilizar, pero bueno, al menos son cajas de cartón y se pueden reciclar. Y las cajitas, pues a veces me quedan algunas y creo que las voy a necesitar. Os quiero enseñar una. Como os decía, son estas cajitas, la tengo desmontada, claro. Y lo bueno es que no es plástico y al menos pues eso que quitas. Ya ha llegado la compra del Carrefour, así que os la voy a enseñar y con esto cierro el vídeo. No te olvides de suscribirte, de darle al like y coméntame todas tus preguntas, las cosas que tú haces para hacer una compra con menos residuos. Todo lo que quieras lo dejas en comentarios y por supuesto nos vemos pronto.